en el Señor con su guía. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este momento donde, Señor, nos introducimos al estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender en verdad y de una manera vivencial, Señor, vivir del mandamiento, Señor, y ejercer la autoridad que tú nos has entregado, Señor, como tus hijos, porque tú eres el dueño de todo lo creado, Señor, y esa autoridad ha sido entregada a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender este principio y a vivirlo de una manera práctica en la unidad del cuerpo, en la iglesia como cuerpo, Señor, en la iglesia como una familia y en la iglesia como un edificio también, Señor. Y en la iglesia como servidores que somos de ti, Señor, de proclamar el evangelio como responsabilidad ante todo aquel que está esperando y que demanda la razón de la esperanza que tenemos ahora en nosotros. Te ruego, Señor amado, que nos guíes a través del estudio de Marcos capítulo 6 y las enseñanzas que estamos recibiendo alimenten nuestro espíritu y nos permitan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a Marcos capítulo 6. Llevamos aquí un buen tiempo, pero como no tenemos afán de correr, obviamente vamos con calma y aprendiendo, ¿no? Y estamos viendo en Marcos capítulo 6, hemos estado los versos 7 y 8, nada más. Y hemos estado viendo algunos principios, se los voy a recordar, los que hemos visto hasta ahora, principios que nos van a llevar a entender lo que significa el llamado del Señor cuando Él organiza. En este momento, Él organiza a los 12 para que de una manera práctica puedan experimentar en verdad lo que Él había estado enseñando días atrás. Recordemos que los discípulos días atrás acaban de pasar por la tormenta en el mar de Galilea. Ese terror que ellos mostraron, ¿verdad? Ese miedo ante la naturaleza, ¿no? Y ese temor de morir. Pero el Señor mostró autoridad sobre la naturaleza. Cuando se encontraron con el endemoniado en Gadara, el temor de los hombres de esa región, más me imagino que obviamente la de los discípulos que eran de por sí temerosos sobre el poder del enemigo, el poder de Satanás, de las huestes de maldad. Y esas huestes hoy día siguen actuando de igual manera poderosamente. Y también cuando se enfrentaron ante la muerte de la hija de Jairo, ¿no? El poder de Jesús sobre la muerte, el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre los espíritus inmundos. Y ahora también en verdad el Señor está mostrando en el recorrido que hace, porque lo estamos viendo equilibradamente con Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 10 en adelante, qué era lo que estaba el Señor haciendo, qué estaba enseñando. Y Él estaba recorriendo las ciudades, ¿verdad? Hablando y expresando y anunciando la llegada del Evangelio. ¿Por qué? Porque en su propia región, en Nazaret, no le creyeron y Él sale de allí. Y eso va a ser el principio, vamos a ver si llegamos allá, pero ahí también lo tenemos en la enseñanza que el Señor le da a los discípulos después, desde Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante. Ya, es el momento, ya pasó la teoría, ahora debemos pasar a la práctica. Eso es lo que el Señor en verdad nos quiere ahora enseñar. El Señor llama, ese fue el primer principio, ¿no? Marcos capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12. El Señor llama a un pueblo escogido. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Como Israel. Israel es una imagen de lo que es la iglesia, ¿no? Israel es separada de la iglesia, no reemplaza a la iglesia ni la iglesia reemplaza a Israel. Son tratos diferentes del Señor con ambos pueblos. Pero Israel nos da un ejemplo de lo que el Antiguo Testamento enseña y lo vemos reflejado en el Nuevo. Entonces vemos el trato del Señor hacia un pueblo. Israel fue sacado de entre los paganos y fueron llevados a conocer al Dios verdadero. Nosotros también hemos sido sacados de la muerte a la vida, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. No fuimos pasados de la muerte a la vida. Somos ahora un pueblo escogido. Y también en base a eso hemos llegado y hemos adquirido una posición, un lugar que donde Dios nos pone, ¿verdad? Donde Dios nos coloca, donde el Señor es solamente por su autoridad y poder, Él lo hace. No lo hace la iglesia, no lo hace el hombre, no lo hace la religión, solamente es en el poder de Dios, Él nos da una posición. Y en base a esa posición nosotros como hijos de Dios adquirimos una identidad. Y eso significa que debemos ahora comprender qué es lo que somos ahora en Cristo. Cuando el Señor empieza aquí y dice que llamó a los 12, ¿por qué les está enseñando a los suyos a qué? A que tuvieran esa identidad. Y más adelante ellos lo ven, porque ellos en Lucas, ellos regresan asombrados del poder del nombre del Señor. Dice en Lucas, capítulo 10, versículo 20, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
porque ellos llegaron felices de que aún todo lo que el Señor ha dicho se cumplía, ¿no? En su nombre, y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo hoy. Pero la idea de esto no era del Señor solamente llevarle el evangelio y la verdad a los que estaban desamparados como ovejas sin pastor, sino también que ellos entendieran su verdadera identidad y su verdadera posición. Por eso le dice, alégrense más bien que sus nombres están escritos en los cielos. Eso es lo que somos ahora. Ahora nosotros en esa ilustración tenemos una tarea. Esa gran comisión del Señor a su pueblo no fue un verso aislado en Mateo capítulo 28, eso dado para su contexto y su tiempo allá. Eso fue una comisión que se extiende a través de los tiempos, de las edades, hasta el día de hoy, para que nosotros como responsabilidad lo practiquemos. En este caso el Señor de Marcos capítulo 6, 7 al 13, de Mateo capítulo 10, 5 al 15, y de Lucas capítulo 10 también, que es como la nomenclatura que vamos siguiendo, es una comisión limitada. Él los envía a Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero después Él muere, cruz del Calvario, se levanta de los muertos y Él cambia el concepto, cambia la misión de la iglesia. Entonces la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra tarea, hermano. Entonces vamos a ver cómo empezamos a vivir ese aspecto, porque el Señor llama. Y no solamente el Señor llama, sino el segundo concepto que vimos es que el Señor envía. Él va a enviar, Él va a mandar, ¿verdad? Porque cuando Él llama a alguien, no lo llama para simplemente que se quede de una manera estática. Él llama con un propósito. Aquí en el cuerpo local estamos aprendiendo a entender para qué nos llamó el Señor. Eso hablábamos con el hermano Kevin antes de comenzar la reunión. ¿En qué aspectos el Señor nos ha llamado a funcionar dentro del cuerpo local? Él llama para que funcionemos acá, pero también nos llama para que sirvamos afuera. Esa es la tarea también. No es excusa, no es negociable ese concepto. Lo que está en Mateo capítulo 28, tenemos que aprender entonces a vivirlo como congregación. Y eso es la tarea que tenemos a través del estudio de Marcos. Entonces el Señor envía, llama y envía. Pero el Señor no deja solos, ¿verdad? El Señor también respalda. Y era lo que estamos viendo, que Él dice que los envía de dos en dos y les da autoridad. Colosenses capítulo 1 y capítulo 2 habla de la autoridad de Cristo. Él es el creador, ese es el dueño y Señor. Y ahorita vamos a ver, yo creo que alcanzamos a verlo, de algo muy bonito que está en Colosenses, en Efesios capítulo 1 y en Colosenses capítulo 2, sobre dónde está representada esa autoridad de Cristo, que ya ustedes deben saber, pues ya debemos saberlo y entenderla, pero hermanos míos, se refleja o tiene su canal por medio de alguien, o en este caso de ¿quién? De la iglesia. Ya vamos para allá. Por eso el Señor da autoridad, porque Él no va a mandar a nadie que vaya por sí solo. Nadie sale a la obra y nadie sirve al Señor por voluntad personal, como decir que me nació, es imposible, es un llamado muy directo del Señor. Por eso cuando uno está, por ejemplo, como es la imagen que estamos usando para comparar el servicio en la iglesia local, es ¿por qué el Señor me llamó acá? ¿Para qué estoy acá? ¿No? ¿Cuál es la función del Señor? ¿Por qué estoy asistiendo a una congregación? Hoy en día se enseña, hermanos, y ese es, yo creo que es como la trampita del enemigo, aunque es muy velada, que muchos de los creyentes solo vienen ¿a qué? A recibir, a recibir, a recibir. Y se quedan recibiendo, pero no dan de lo que están recibiendo. Por eso uno de lo que aprende, uno debe compartirlo, de lo que el conocimiento, del llamado del Señor, de los dones y los talentos, estamos obligados, en cierta manera, valga la palabra, estamos en esa obligación de ponerlos a funcionar dentro del cuerpo local llamado la iglesia, como un cuerpo o como una familia en el amor de hermanos, o como un edificio, que es lo que vamos a ver después en el siguiente mensaje que el Señor me permita compartir con ustedes, la iglesia como un edificio. ¿Cómo estamos construyendo nuestra fe en la comunión local? Entonces el Señor envía ¿cómo? Pares, o sea, en parejas, dos en dos, y les da autoridad. Y por eso también advierte, ¿no? Él dice en Juan 4, 34, 38, que no se preocupen, en realidad el crecimiento viene de Él. Y Él dice que iremos, ¿verdad?, donde otros ya sembraron, ¿sí? Y cosecharemos lo que otros sembraron, o tal vez nosotros sembraremos y otros cosecharán. Ese es el principio bíblico, hermanos. Pero recuerden una cosa, el crecimiento para la iglesia no se da por tener una programación o programas ordenados, ¿verdad?, donde uno espera con eso cautivar el espíritu de las personas que vienen acá, darles un buen culto, darles buena iluminación,
darles una buena presentación de himnos, por ejemplo, darle un ambiente agradable. La iglesia está, bueno, sí, es ideal que haya el orden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso en la iglesia del Señor tiene que haber un orden, ¿verdad? Cuando no hay desorden, hay caos. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo debe crecer concertado y unido. Y ese es el término que también aprendimos sobre lo que es el concierto, ¿no? Todos funcionando, sonando en su lugar apropiado para que se escuche la melodía perfecta. Y eso es lo que el Señor llama entonces para la cuestión del servicio de manera local. Debe haber un orden, eso es un concepto bíblico. Por eso Satanás ha estado usando el desorden en las congregaciones para causar confusión, moviendo las emociones más que todo. Entonces podemos darle buena música, podemos dar buena ambientación, podemos dar buenas presentaciones, un local bonito, pero si no hay palabra y si no hay una visión clara del por qué estamos acá, no servimos. En realidad eso es lo que ha pasado con muchos, entre comillas, hoy día, o personas que se dicen cristianas. Entonces Juan capítulo 4, versículos 34 y 38, para no perder el hilo, dice Juan 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces el crecimiento es del Señor. ¿Cuál debe ser nuestro propósito como iglesia, hermanos? Crecer. ¿Pero crecer con quién? Con el Señor. Dependiendo, como en cierta manera Pablo lo dice, ahorita doy el verso en Colosenses 1, 29 o 26, ya les doy el verso. Debemos alimentarnos del poder de Dios que está en nosotros y ese poder expresarlo. Ese poder que está en nosotros se llama el dunamis, que está en el griego, es el poder del Espíritu Santo, esa fuerza que está en nosotros, y ya no fue dada según Efesios capítulo 3, y que tenemos que aprovechar a permitir que tenga su expresión en la comunión local y también en nuestro servicio hacia los no convertidos o hacia los perdidos. Eso fue lo que la iglesia clamó, ¿verdad? Cuando oró, creo que fue en Hechos 4, y ahora, Señor, cuando la iglesia se reúne, los creyentes, estoy leyendo en Hechos 4:23, dice, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo, esa palabra significa con todo poder, hablen tu palabra, mientras entiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, o sea, la iglesia tembló y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿qué? Ahí no dice se revolcaron, ahí no dice gritaron, ahí dice empezaron, bueno, ustedes conocen los sistemas de culto hoy que son totalmente antibíblicos, pero ahí no se habla nada, dice que todos que hablaron con denuedo, con poder y sin temor la palabra de Dios. Por eso cuando salgamos, hermanos, vamos a ir. Yo no sé de ustedes cómo será, si alguna vez lo han hecho, se han enfrentado, pero tenemos que aprender o tenemos que perder ese temor de enfrentarnos ante las multitudes. No sé si ustedes se atreverían a ir a una plaza de mercado a repartir literatura directamente a la plaza de mercado, en los puestos de verdura, en los puestos de carne, a hablarle a la gente. Se atreverían a ir a una estación de metro a hablar, a extender un micrófono, algo que a viva voz y expresar la verdad del Señor y el amor de Dios enfocados en la persona de Cristo. Pues estaremos dispuestos a ir donde sea que el Señor nos lleve como iglesia. Para eso necesitamos el poder de Dios que ya está en nosotros. Por eso el Señor habla de dependencia, depender de Él. ¿Y dependencia qué significa? Hay tres palabras que en cierta manera se relacionan: dependencia, independencia, interdependencia. ¿Más o menos conocen las diferencias? Dependencia, ¿qué sería? Si yo digo dependencia, cuando digo independencia, ya entienden el término, ¿no? Que es libre, ¿no? No me sujeto a nadie. La iglesia no está llamada a ser independiente, ¿no? Nosotros dependemos. Cuando dice que dependemos, por ejemplo, yo doy gracias, doy testimonialmente. Estos 3 días he tenido una buena enfermera, me ha consentido, oiga, me ha hablado con tanta ternura, es más de lo que otras veces. Mi esposa ha sido muy paciente conmigo y me ha atendido, o sea, yo estoy dependiendo de ella. Esa es la dependencia, yo dependo de ella porque ella me está generando un beneficio. Bueno, ¿no? Obviamente. Y nuestra dependencia debe ser hacia el Señor. O sea, dependencia significa que hay un hilo conductor que alimenta. Dependencia. Independencia es sin nada, ¿no? No estoy atado a nada. La interdependencia, ¿qué significaría? Es una relación, ¿verdad? Entre varios. En este caso, por ejemplo, nuestras asambleas están llamadas a ser independientes, ¿cierto? Cada asamblea es individual en su desarrollo. Cada asamblea tiene un proceso que solo Dios trabaja,
pero debemos interdepender también de otros hermanos. Por eso invitamos hermanos, por ejemplo, el sábado tuvimos al hermano William Loudon de Bogotá, las asambleas bueno, ya no está en aposento, pero está ahora trabajando de manera independiente, pero él tiene un ministerio muy, muy bonito. El hermano William Loudon, interdependemos de él para enseñanza. Pablo David, interdependemos de él para enseñanza. Y cuando vienen otros hermanos, interdependemos de ellos para enseñanza. Debemos tener interdependencia entre las iglesias o entre las comuniones, entre las localidades, pero ser independientes. Cada desarrollo es particular. Nadie puede decir, no, es que aquí se hace como... Bueno, obviamente vamos a la palabra, no me vayan a malinterpretar, pero la Biblia es la que nos guía el desarrollo como congregación. Todo en el tiempo de Dios. Por eso el Señor consideró que ya era el tiempo que ellos fueran. ¿Sí estarían preparados los discípulos para arrancar? Días atrás casi se mueren del susto en la tormenta. Me imagino el terror de ellos ante el endemoniado. Me imagino el miedo ante la muerte de la hija de Jairo. Sin embargo, el Señor les dijo, vayan a donde yo voy a ir, preparen, pero les voy a dar un respaldo. Y eso es lo que nosotros ya tenemos ahora, hermanos míos, de parte del Señor. Y esa dependencia de Él, dependencia, ese hilo que nos alimenta, viene ¿por qué? ¿Qué nos alimenta? Usted no puede o no vamos a salir como congregación o como comunión de un buen pueblo. Yo veo, por ejemplo, yo admiro entre comillas, porque es una admiración buena, porque ellos son muy dados a eso, pero lástima que enseñan mentira. Los testigos son muy dados a eso, los mormones son dados a eso. La mentira es fácil como de declarar, de hablar, pero nosotros que tenemos la verdad la escondemos. Y nos da miedo salir, nos da temor salir. No, hermanos, eso ya hay que romper ese paradigma y romper en verdad esa limitación que tenemos en cuanto a nuestra posición como hijos de Dios y nuestra identidad como hijos de Dios. Vamos en el nombre del Señor, hermano. No vamos en el nombre de la denominación ni de la iglesia, no vamos en el nombre del pastor, del anciano, del líder, del profeta, de esas cosas. Vamos en el nombre del Señor, hermano. Entonces, por eso mismo, tenemos que estar muy seguros como en nuestra dependencia. A través de la comunión hay dependencia. A través de la oración hay dependencia. A través de la obediencia en la palabra hay dependencia. A través del conocimiento de la palabra, porque en verdad hay que conocer, hay que estudiar la Escritura, hermanos, para tener y entender cómo es nuestra relación nuevamente con Él. Eso es dependencia. Por eso el Señor habla en dependencia también de su provisión. En Marcos 6:8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto. ¿Se atreverían ustedes? ¿Nos atreveríamos a salir? Cuando el hermano Ricardo me enviaba, la primera vez que me envió, la verdad, cuando íbamos a Barranca, de donde ya, bueno, Carlos debe ir a Barranca a abrir el local, me mandaban el viernes, tenía que llegar el viernes en la tarde a hacer las visitas solo. La primera vez me tocó solo. Eso fue muy terrorífico para mí. Yo le saqué el cuerpo varias veces y no, hermano, pero es que, bueno, eso le saqué, me declaré enfermo. Lo debo reconocer, ¿no? Varias veces me reporté enfermo, no es que estoy indispuesto, hermano, pero yo era asustado, me tocaba ir solo, abrir local, viajar solo, visitar a los hermanos, cantar solo, enseñar solo y volverme solo. Esa era mi tarea. Fui como 3 o 4 veces, ya después empezamos ahí ya con otro hermano más, en este caso también fuimos con el hermano David varias veces, ¿no? Entonces de esa manera se fue creando una afinidad y un compañerismo para servir, para funcionar. Entonces ya uno iba con menos temores, pero yo también tenía que prepararme, hermanos, tenía que en realidad empezar a dejar esos miedos y en cuanto a Marcos 6:8, algunas veces, pero sí el hermano... Eso fue el Señor. Uno muchas veces espera que esté la base, ¿no? Bueno, pues es que no tengo para los pasajes, ¿no? O es que no tengo para la comida, o es que no, el Señor va a dar. Y en este caso muy particular, lo doy como ejemplo, con todo respeto, hermanos, perdonen, pero es muy vivencial. El hermano decía, mira, aquí están los fondos. Ya no tenía excusa para decir, me falta plata. Decía, aquí está. Ya entiendo, ahora que me invento, no, entonces ya me empezaban como las toses raras. Bueno, eso como 3 veces le saqué el cuerpo. Pero después el Señor me ayuda a vencer esos miedos. No los he terminado de vencer, pero por eso necesitamos siempre un compañero. Pero me enseñó algo muy hermoso en cuanto al servicio, que es la satisfacción que tiene uno cuando uno sabe que en cierta manera está en esa forma siendo usado y a la vez prestándole al Señor obediencia en lo que Él manda. Y para eso tenemos que ir en la autoridad de Cristo. Por eso Él dice, no llevas en nada. Y habla también de la autoridad de Cristo. Dice Marcos 6, 7, la segunda parte, y le dio autoridad sobre los espíritus
inmundos. Hasta ahí vamos, hermanos, a autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Viene de Dios. ¿Quién representa la autoridad aquí en la tierra? Hay 3 áreas o 4 áreas prácticamente que representan la autoridad de Dios, ¿no? Las leyes civiles o el gobierno, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Y en la iglesia. Creo que son las 3, ¿cierto? Y nuestros jefes. Autoridad, ahí se ve la imagen de la autoridad. Pero nosotros no vamos a ir en el nombre del gobierno, que en este caso tenemos un gobierno impío, no vamos a ir hablando en el nombre de nadie, sino del gobierno de los cielos, del reino de los cielos, que es de nuestro Señor, del Rey de Reyes. No sé cómo sea su mente en cuanto a esto, mis amados hermanos, de entender esta verdad. Cuando vamos a hablar, por eso los cristianos, los primeros 100, 200 años de la iglesia, después de Hechos y todo eso, morían por miles, porque ellos sabían, ellos lo entendían, ellos lo comprendían con una manera real, era vivo para ellos hablar en el nombre de Jesús. Se están enfrentando a reinos paganos, ¿verdad? Idólatras y dominados por el diablo. Sin embargo, en el nombre de Jesús y dominando en verdad esos poderes de oscuridad, llamémoslo así, el evangelio se extendió, hermanos. El evangelio avanzó. Y para eso muchos miles murieron. No sé si ustedes han leído, les aconsejo leen, no sé los chicos que han estado estudiando en los institutos, como si han leído historia de la iglesia. Yo leí historia de los mártires, no sé si lo han leído en algún momento. Ay, Jesús, hermanos, les aconsejo lean eso. Historia de los mártires. Lo que miles, por nombres testimoniales, cómo murieron por Cristo solo por decir, soy cristiano, no niego la verdad. Bueno, entonces la autoridad de Cristo. La autoridad, en este caso, viene del Señor. Y la verdadera evangelización es hacer un llamado a las personas a que reconozcan la autoridad de Cristo en sus vidas. Eso es todo, que se muestra a través de la cruz del Calvario. Entonces la tarea nuestra, hermanos, es proclamar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿La iglesia es el evangelio? No, la iglesia muestra el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿La Biblia es el evangelio? No, la Biblia no es el evangelio. La Biblia habla del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo. Y Cristo dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para eso al final vamos a ver, cuando terminemos, una palabrita muy importante que es el arrepentimiento. Qué importante llevar a las personas al arrepentimiento. Hoy día las iglesias están llenas de personas sin arrepentimiento, porque no hay obediencia a la palabra, no hay orden y en verdad no hay cambios. Y hay que buscar eso. Mire, hermanos, ustedes, nosotros estamos siendo preparados. Yo lo veo así, tengo esa visión y yo no creo, hasta ahora no he visto que se contradiga con la palabra, pensar así muy personal. Cómo el Señor nos está preparando, mis amados hermanos, para la cosecha en cierta manera. Mira, anda, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué haremos nosotros cuando empiecen a venir personas nuevas a la congregación? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a edificar? ¿Cómo los vamos a amar? ¿Cómo los vamos a ayudar a madurar? Esa es la tarea de todos ustedes, no es la tarea de Carlitos, del hermano Davidcito o el hermano Francisco, los hermanos que enseñan acá, X o Y, ya sea que hayan venido como maestros o que estén trabajando entre nosotros. Es tarea de todos nosotros y por eso el Señor nos está ayudando. Dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Por eso vamos en el nombre del Señor, ¿no? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y él habla algo más adelante en los versos 9 en adelante. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan, no? Aquellos que rechazan el evangelio, ¿no? Y es terrible, ¿no? Él los compara con Sodoma y Gomorra, ¿no? Si aquella dice, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo, ¿no, hermano? ¿Qué pasa con nosotros que conociendo el evangelio no lo obedecemos ni lo seguimos? También será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que cuando nos toque el castigo a nosotros. Juan 15:18, porque el Señor dice, mire, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Por eso cuando vayamos en el nombre del Señor, y lo voy a usar como una frase que es real, hermanos. Cuando vayamos en el nombre del Señor y cuando llegue el momento incluso de morir por el nombre por el Señor y por el Evangelio, debemos estar seguros por qué vamos a morir, por qué vamos a sufrir, ¿no? Por el nombre y en el nombre del Señor. No es en el nombre de la iglesia, o en el nombre de denominación, en el nombre del profeta, o en el nombre del pastor, sino en el nombre del Señor porque estamos representándolo a Él. Por eso el Señor dice en Mateo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad?
porque así mataron a los que venían antes, gócense. Es que, hermanos, hoy día se enseña eso, usted está tranquilo, no tiene que sufrir, todo lo va a tener, ¿no? Como dicen, salud, tiene a tener el dinero, va a tener todo lo que les desea, y esos maestros le dicen a usted lo que quiere oír. Si usted quiere escuchar, vaya a esas congregaciones y usted va a estar feliz. Y va a sentirse ahí en su ambiente, pero es un ambiente que en realidad hay un final que no es el que la Escritura desea para los hijos de Dios. Esas congregaciones también recibirán juicio, sin querer entrar a juzgar cómo es que se están desarrollando. Yo me baso es por la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en Lucas 10:17? Dice que los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Increíble, ¿no? ¿Se imaginan ustedes al temeroso Pedro sujetando un demonio? De pronto sí pasó, porque ellos lo dijeron, eso pasó. Entre los 70 no dice que eran 70 varones. Seguramente iban también de las discípulas del Señor, obviamente en su forma de pareja, sirviendo ahí y en esa función. Y eso tuvieron ese resultado. Dice ¿cuál fue el propósito del Señor? Isaías capítulo 61, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa es nuestra tarea, hermanos. La misma tarea de Jesús, eso no ha cambiado. Después de su partida a la iglesia debe continuar ese propósito. Es tarea, hermano. Es lindo estar acá, a mí me encanta estar acá. Yo quisiera, vivo acá, que es literal, pero yo digo, es que estemos todos como iglesia. ¿Cómo sería vivir aquí? Todos, vengámonos todos a vivir acá. No, ¿sí o no? ¿Cómo era? Pero si no vamos a tolerar acá, ¿cómo será? Me imagino, ¿no? Ustedes se imaginan 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, pues hermanos, por eso tenemos que aprender. Porque sí, más de uno está asustado, pero se imaginan ustedes lo que sería eso. Entonces, hermanos, pero no, hay que salir. Entonces, hermanos, por ejemplo, vamos a terminar con Efesios, porque aquí hay algo que tiene que ver, porque nosotros vamos a entrar en los terrenos de un reino malo, ¿no? Dice que el mundo está bajo el maligno. No vamos a esperar de ellos la palmadita en el hombro. Rechazo seguramente habrá. Dolor habrá seguramente. Silvia presentó ese cortico sobre los hermanos que sufren, por los desastres naturales, pero en China, obviamente Rusia, que fue el tema, y otros países, en los países islámicos se sufre por ser cristiano, por ser un creyente, ¿no? Y muchos están en cárceles pagando cárcel por eso y son torturados. Yo no entiendo, no sé cómo reaccionaremos ante la tortura, hermanos. Oremos para que el Señor nos dé gracia cuando estemos en una condición parecida. Por eso dice Efesios 6:10, cuando estamos en guerra nos tenemos que preparar. Pero hermano, esa preparación es aquí, primero que todo. Si no estamos preparados aquí en la comunión local, no vamos a estar preparados entonces para, en cierta forma, servir fuera. Tenemos que primero pasar el examen acá. Porque es indispensable que aquí en esta base que se llama la iglesia nos alistemos. ¿Cómo? Efesios 6:10 dice el primer principio: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Qué significa fortalecerse? Si alguno me ayuda aquí, los que están presentes con voz fuerte, o los que están allá en Zoom con voz fuerte, puede rápidamente abrir. ¿Qué significa fortaleceos? Hacerse más fuerte. Muy bien, Kevin. Hacerse fuerte, recibir la fuerza, fortaleceos, confortados, sean fortalecidos. ¿En dónde? En el Señor, ¿verdad? Entonces el primer principio es ese, ¿no? Debemos adquirir la fuerza aquí, en el Señor, porque afuera es donde vamos a mostrar lo que hemos recibido como congregación o como familia o como edificio. Seamos fortalecidos en el Señor, y dicen aquí, en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Cómo se llama ese poder de su fuerza? ¿Alguno me puede dar el término? ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Cómo se llama ese poder? ¿Tiene un nombre? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exacto.
Sí, hermana, correcto. El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Esa no es la fuerza activa de Dios, como enseñan algunos mentirosos, como si fuera lo que ilumina la lámpara, como que es intangible. No, el Espíritu creador, el Espíritu Santo es creador. ¿Ya? Él estaba en la creación, Génesis 1:2, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese creador está en donde ahora, hermanos, está en medio de nosotros y está en nosotros. Dice Efesios capítulo 3, cuando hablando del amor, dice, para que habite, voy a leer desde, porque es que el verso que vamos ahorita tiene que ver algo que Pablo oraba. Pablo en la iglesia perfecta de Éfeso oraba porque los creyentes entendieran una cosa. Y una de las cosas que él oraba, me salta un poquito, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, estoy leyendo en Efesios 3:16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Porque dice que él mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos no tendríamos el Espíritu, ¿no, hermano? ¿O estoy mal? No, está correcto, pero ¿cómo demuestro que ese Espíritu está dando testimonio a mi espíritu? A mí me lo da personalmente, yo lo sé, yo lo he vivido. Yo sé que todos ustedes lo han vivido de una manera muy personal. Pero ¿cómo sabemos, cómo se ve de una manera real que ese Espíritu en verdad está haciendo, está obrando en nosotros? Por los frutos. Frutos, ¿no? Frutos. Y aquí hay una... Aborrecemos el pecado, no nos gusta pecar. Muy bien, debemos entonces obediencia, debemos rechazar lo que Dios rechaza. Y hay algo que dice aquí en el verso 16 de Efesios 3, dice, ser fortalecidos con poder. Y eso se ve en la comunión entre nosotros, hermanos. Aquí es donde debemos mostrar lo que verdaderamente somos hijos de Dios. Afuera vamos a trabajar como hijos de Dios, pero aquí mostramos. Por eso la palabra literalmente en el griego es infortaleció, es fortalecerse internamente. Fortalece en el alma y con un propósito. Nos vamos a fortalecer en la comunión. Imagínense salir 20 hermanos o 10 hermanos, 10 grupos. Vamos a sentir pues protegidos. Si nos sacan corriendo, cada uno corra por su lado, en cierta manera, pero no, lo que quiero dar el ejemplo es estar en la unidad de grupo llevando la palabra, o escuelas vacacionales, cuando las niñas que tienen un buen amplio campo de acción, las hermanitas aquí, o las damas, por ejemplo, en la enseñanza como maestras, ante los niños, por ejemplo, en hogares donde puedan llegar y traer el evangelio a las mismas damas, mientras los varones se encargan de los varones. Hay mucho campo, hermano, pero es grande el tema sobre esto. Por eso necesitamos ser seguros de lo que estamos, en nuestra posición y nuestra identidad. Y después sí dice lo que dice Efesios 6:10. Termino con Efesios porque no me quiero brincar. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿qué significa arraigados? Arraigados es... Como enraizados. Enraizados, bien firmes, ¿cierto? Arraigados. ¿Y qué más? Cimentados. Buenos cimientos que en amor. Esa es la clave, hermanos. Seáis plenamente capaces. Pueden ustedes entender con todos los santos cuál es la anchura, ¿verdad? La longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora voy al verso que les quería mencionar para no, en estos últimos minutos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. ¿Cómo actúa ese poder en nosotros? Colosenses 3:16, lo leo para que tengan la palabra de Cristo, porque la palabra en Efesios capítulo 5 dice, sean llenos del Espíritu. Es un mandamiento, sed llenos, no es una opción. Si usted permite en su corazón alguna amargura contra su hermano, algún rechazo contra la palabra, en desobediencia al liderazgo, bueno, hay muchas situaciones en el corazón, engañosos del corazón, y pueden surgir muchas cositas, raíces de amargura aquí, cosas de perdón, falta de tolerancia, desinterés, bueno, hay mucho, pero en verdad lo que el Señor dice es, sean llenos, una llenura constante. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, lo leo rápidamente para que tengan la referencia. Él dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo
¿Cómo somos llenos? Hablando. Dice, ¿cómo? Entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza es importantísima. Lo que hablamos, lo que expresamos con nuestros labios es importantísima. Dice también la gratitud, dando siempre gracias por Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses dice algo igual. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Dice, ¿qué más? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice, ¿qué más? Cantando con gracia en vuestros corazones, ¿sí? En vuestros corazones, Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, ese es otro que completa la idea de ser llenos. Todo lo que hagamos, sea que para la gloria, en el nombre del Señor Jesús, que es lo que venimos aprendiendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay otro en Colosenses, creo que lo dice, sí, creo que es Colosenses, que dice, todo lo que hacéis, o en Corintios, dice, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Con qué intención hacemos las cosas, hermanos? ¿Perdón? Colosenses 3:23, gracias, hermano. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, buscando su gloria. Cuando predico, ¿yo con qué lo hago? Mire, eso sí, al principio era de aire. Uy, no, el que enseña, pero a medida que el Señor va entrando en el corazón miserable de mí, yo no merezco estar ahí, porque el Señor me habla directo. También el que canta, el que presenta alabanza, ¿con qué intención lo hace? El que toca, la que dirigen damas, o el que dirigen jóvenes, o el que presta cualquier servicio en la congregación. Estos son los dos dando los ejemplos que me vienen a mi mente. ¿Cuál es la intención? Tiene que cumplir estas condiciones que están aquí, que acabamos de leer en Colosenses y en Efesios, ¿no? Todo lo que hacéis sea palabra, todo en el nombre del Señor, buscando el bien de los demás. Y hermanos, y dice Efesios 6:11, vestíos, ahí donde siguen, bueno, listo, ya nos fortalecemos internamente. Ahora dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo no se va a estar quieto. Él no es del que se queda cruzado de brazos y decir, se me están despertando ahí en Santa María. Vamos a ver hasta dónde llega. No, hermanos, él está asustado. Cuando la iglesia oramos, créame, yo uso el término con respeto, pero ese Señor, ese ser creado, yo le hablo así porque así, yo no es que le tenga miedo tampoco, le tengo respeto, eso sí, pero miedo no, pero es un ser creado y el Satanás delante de un hijo de Dios es poca cosa, porque nosotros somos herederos de Cristo y estamos con Cristo, hermano. Pero si nosotros permitimos, nos vuelve trapito, obviamente, como león rugiente, come. Pero Él no está más arriba de nosotros, hermanos, nunca. Entonces, por eso en el nombre de Jesús, por eso los discípulos miedosos y cobardes, los que abandonaron al Señor unos días después, más adelante, y lo dejaron botado, dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero es en el nombre del Señor, hermano. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes. Entonces, la palabra revestidos es poner algo sobre lo que ya tenemos, no sobre desnudez. Nosotros tenemos vestiduras de salvación. Y sobre esas vestiduras de salvación vamos a usar la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6:10. Conocen la enseñanza, ¿no? La espada, el escudo, ¿cierto? El yelmo, todo eso. Pero no vamos a hablar de ahí porque nos iríamos por otra línea que no es el momento. Entonces, hermanos, ya tenemos la victoria asegurada en el nombre de otro. No en el nombre de la denominación o un líder. Vamos es en el nombre del Señor. Entonces tenemos que prepararnos en 3 cosas, hermanos. En oración, tenemos que prepararnos en conocimiento, y tenemos que prepararnos en consagración. Porque cuando usted vaya a hablar del Evangelio tiene que estar listo para responder. Si usted lleva un tratado y le preguntan de la literatura que está en el tratado y dice, no sé, espere, leo. Qué vergüenza. No, es mejor ir, por lo general, no llevar un evangelio, ¿no? El evangelito de Juan, y vamos a empezar. Tranquilos que estamos orando fuerte con esto porque el Señor tiene esos pensamientos también, y lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Entonces vamos a dejar ahí porque hay algo que tiene que ver con el tema, pero lo dejo para el próximo jueves para que nos dé más tiempo de orar. Fue que dice en Lucas 10, cuando ellos regresaron, miren lo que dice en Lucas 10, ellos regresaron y le dijeron,
Bueno, lo voy a buscar, pero no les adelanto aquí. Lucas 10, 17 y 18. Cuando él envió a los 70, ¿no? 10 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa eso? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Satanás caer como un rayo. Eso significa, ¿saben? ¿Alguno ha pensado en esa frase? ¿Por qué Jesús dijo eso? Y él lo vio. Satanás en Apocalipsis 12 dice que será lanzado, será echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando actuamos en el nombre del Señor, hermanos, Satanás no tiene argumentos. No hay argumentos, como dice la canción que cantamos, no hay argumentos ni juicios contra mí. ¿Por qué? Vamos en el nombre del Señor. Exacto. Entonces la palabra griega caer aquí significa descender de un lugar más alto a otro más bajo. La palabra caer significa en griego postrarse, perder autoridad, no tener fuerza, ser lanzado fuera de un estado de comodidad y prosperidad. Entonces Satanás va a ser quitado, él ya no entrará a acusar más, porque en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor derrotó a los poderes de la oscuridad, a Satanás, desarmó principados y poderes y triunfó sobre ellos. Ahora él ha delegado esa autoridad y poder a su iglesia. Ahí vamos a dejar porque tiene que ver con Efesios 1, 17 al 23. Muy interesante, muy hermoso eso que me hizo recordar cuando estudiamos Efesios acá en la iglesia, ese aspecto de Efesios 1, 17 al 23. Las cosas por las cuales ora Pablo, y ora para que la iglesia conozca, que la iglesia sepa qué tiene. Hermanos, por eso cuando hablamos de la autoridad del Señor, entendiendo ya y terminando acá, que por eso yo no creo, bueno, al principio mientras conocía esas maldiciones generacionales, tengan mucho cuidado con eso, mis amados, porque eso no está en la palabra. El que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Y el Señor rompe todo eso para nosotros. Obviamente, si usted sigue en un pecado consciente, van a haber consecuencias, que es diferente, pero eso no es algo que pase de padres a hijos. Eso hay que romperlo, eso ya está roto en la cruz del Calvario. No, es que mi esposa es una que me ha enseñado mucho, porque yo, no, pero es que mi papá era así, y ella me echaba la pila y cuando me sacaba otra vez me decía: usted no diga eso. Entonces yo he aprendido que no es porque mi papá sea así, yo soy libre, ¿verdad? Mis hijos son libres. Pero como dice el Señor, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Y eso significa que de aquellos que están en su pecado. Claro, van a haber consecuencias. Pero si yo estoy en Cristo, libre, hermano. Entonces solo, no vamos a caer en el tema, a llegar al punto, pero solo les digo ese aspecto para que lo entiendan. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos, para dejar campo aquí para el próximo jueves continuar con Efesios capítulo 7, que tiene que ver con esto de la autoridad en su nombre, porque pensaba llegar al cuidado, y el cuidado del Señor tiene que ver en un contexto muy diferente culturalmente cuando Él los envió, pero llegaremos allá. Eso es para aprender más. Vamos avanzando, hermanos, porque vamos aprendiendo en el nombre del Señor también en esto. Padre celestial, amado Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, y la oportunidad que nos has permitido tener, Señor, para compartir en tu palabra tu verdad. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser buenos siervos, a ser mejores siervos y a ser un mejor cuerpo, un magnífico cuerpo, Señor. Tú nos has desposado, Señor. Tu iglesia es tu esposa y como esposa, Señor, tenemos una dependencia, Señor, absoluta y completa por tu Espíritu, Señor, hacia ti, Señor, a quien damos gloria y honra. Yo, Carlos, te doy gloria y honra y espero que mis hermanos en la comunión demos gloria y honra a tu nombre, hagamos y pensemos, Señor, todo enfocados en extender el Evangelio. Úsanos, Señor, concede a tu pueblo y a tus siervos que con denuedo hablemos tu palabra y en verdad sigamos sometiendo las fuerzas del enemigo que no tienen ya autoridad, no tienen poder, porque vamos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Te damos las gracias, Señor amado, por esta bendición de seguir en tu palabra, por tu pueblo reunido aquí en Zoom. Y bendícenos, Señor, camino a casa. Recibe nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.